Bienvenidos. Nuestro ministerio se enfoca principalmente en la labor espiritual y en la promoción de la verdad bíblica relacionada con el auténtico séptimo día, el Shabbat. Creemos firmemente que este día, santificado por Dios en la creación, tiene un propósito especial en nuestras vidas como creyentes. Queremos compartir esta verdad y su significado con el mundo. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de este podcast en donde siempre estamos hablando acerca de la palabra de Yahweh. Así que no vamos a variar eso, siempre vamos a estar hablando de la Biblia. Y vamos a estar hablando de temas actuales, temas que nos vinculan con el trajín cotidiano. La Biblia habla acerca de la verdad presente. Y la verdad presente debe ser proclamada en estos tiempos finales. Y claro, por supuesto, eso es reconfortante para muchos. Es reconfortante saber cuál es la verdad. Entonces, por eso es que vamos a hablar la verdad aquí sin tapujos, sin censura, sin filtros. Y es importante, queridos amigos y hermanos, que tengamos una mente abierta, sin prejuicios, ante la verdad. Dice Pablo que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del ser humano. Entonces, dejémonos invadir por la palabra de Dios y no pongamos obstáculos a la verdad. Hoy vamos a tocar un tópico, un tema que también ha sido un tema de controversia durante mucho tiempo. Y es el tema de la identificación del anticristo. Y de esto ha surgido diferentes y variadas interpretaciones, conjeturas, teorías de conspiración, y ha surgido gran cantidad de información con respecto a la identidad del de la identidad del anticristo. Pero hoy no vamos a hablar tanto de la identidad del anticristo, sí vamos a identificar algunos aspectos del anticristo, ¿verdad? Vamos a irnos a la palabra de Dios para explicar un poquito qué es lo que va a pasar cuando el anticristo se aparezca. Ahora bien, muchos han interpretado que el anticristo será un personaje importante de la sociedad humana, alguien con carisma, que podrá engañar al mundo entero y que después ejercerá un control absoluto sobre las masas. Otros han dicho que el anticristo es un sistema religioso en donde
ejercerán también un control religioso, un control social, un control económico sobre la población mundial. Otros han dicho que es un rey X de alguna monarquía de Europa. Otros han dicho que es un presidente de alguna superpotencia. En fin, hay cualquier cantidad de especulaciones con respecto a la identidad del anticristo. Pero la Biblia nos habla muy claramente, nos dice muy claramente la identidad de ese anticristo. Ahora, hay algo muy importante antes de seguir con este tema, y es el significado de la palabra anticristo. Muchos se van a la primera definición de anticristo. ¿Cuál es esa primera definición de anticristo? Toman el prefijo anti como ir en contra de. Entonces llegan a la conclusión de que el anticristo es todo lo que vaya en contra de Cristo. Sin embargo, esa es una definición válida, porque anti significa estar en contra de. Pero también hay otro significado de la palabra anti. En el griego, ¿verdad? La palabra anti no solamente significa estar en contra de, sino que también significa estar en lugar de. Entonces, eso amplía completamente el panorama. No solamente es estar en contra de Cristo, sino que también es tomar el lugar de Cristo, en lugar de Cristo. Entonces, la palabra anticristo tiene dos características. Es estar en contra de Cristo, en contra de su palabra, y es tomar el lugar que a Cristo le corresponde. Es pasarse, hacerse pasar por Cristo. Entonces, podemos pensar o podemos vislumbrar un poquito de cuál es esa identidad. ¿Qué ser humano en esta tierra se hace pasar por Cristo y a la vez estar en contra de Cristo? Entonces nos va dando una vislumbre. Ahora, la Biblia en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 dice lo siguiente: no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía. Perdón. Sería lo siguiente: no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá el anticristo, mejor dicho, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ok, entonces aquí hay dos cosas interesantes. Antes de la aparición del anticristo en la tierra, va a haber un periodo de apostasía. ¿Ok? Va a haber un periodo de apostasía. ¿Qué es apostasía? Apostasía es un alejamiento de la fe o de la verdad.
es una sustitución de aquello que es verdad por algo que es totalmente mentira y un alejamiento de esa verdad. Ok, entonces ese periodo de apostasía existirá antes de que venga el anticristo. Ahora la pregunta del millón: ¿vivimos actualmente en el periodo de apostasía? La respuesta es un rotundo sí. Sí, vivimos en un tiempo de apostasía. Vivimos en un tiempo de alejamiento de la verdad bíblica. Vivimos en un tiempo de la verdadera fe en Cristo. Denominaciones, grupos religiosos, iglesias se han alejado de la verdad presente de la que estábamos hablando anteriormente. Se han alejado de las prácticas sanas, se han alejado de la sana doctrina, de la verdadera doctrina bíblica, y han hecho cosas inimaginables, cosas que uno cuando las ve dice: santo. Qué increíble cómo la humanidad entera se ha alejado de la verdad y hace cosas, aberraciones, abominaciones. Y hay un poder político, religioso, en este momento, que es catalogado como la madre de las rameras que habla Apocalipsis, aquella ramera que se sienta sobre la bestia y que da del vino del furor de su fornicación a los reyes de la tierra y a los habitantes, y los embriaga con ese vino. Y Apocalipsis revela quién es esa ramera que se sienta sobre la bestia. Y hermanos, yo no voy a andar con tapujos. Esa identidad de esa ramera corresponde a la Iglesia Católica, a la institución católica romana apostólica. Entonces, esa apostasía de esta mujer ramera se ha hecho manifiesto desde siglos atrás, malinterpretando la palabra de Yahweh. Y no solamente eso, sino haciéndose pasar por Cristo. Declaraciones de papas diciendo: nosotros somos el vicario de Cristo. Declaraciones de papas diciendo: nosotros somos el representante de Dios en la tierra. Eso es una blasfemia. Eso es hablar palabras contra el Altísimo, como dice Daniel 7:25. Y ese poder político civil hablará blasfemias, hablará cosas contra el Altísimo y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Así dice Daniel 7:25. No solamente hablará cosas en contra de Yahvé,
sino que pensará en cambiar los tiempos. En una versión bíblica, la Israelita Nazarena 2011 dice en cambiar las festividades y la ley. ¿Y cuál poder cuál poder político religioso se ha encargado de cambiar el calendario lunisolar, el calendario de Yahvé, por un calendario pagano, solar, papal, llamado calendario gregoriano, que es el que usted y yo utilizamos todos los días? Y ver ese calendario es un recordatorio de la apostasía que inició siglos atrás y que fue profetizada por Pablo en este versículo de Tesalonicenses 2:3. ¿Me siguen? Entonces, la identidad del anticristo es revelada a través de un sistema político religioso que domina la tierra y que impone sus normas, que impone sus leyes, que cambia los tiempos de Dios por los tiempos de ellos. Ahora bien, dice el versículo que también no solamente habrá un tiempo de apostasía antes de que venga el anticristo, sino que también se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, ¿quién es el hombre de pecado? ¿Quién es el hijo de perdición? Es la identidad del anticristo. Ahora, la manifestación de este hombre de pecado implica que se revelará de alguna manera. O sea, puede interpretarse como la revelación de su verdadera naturaleza y propósito, que tal vez, o tal vez no, que hasta ese momento había estado oculto. Es decir, el hombre de pecado no va a aparecer de repente, sino que su revelación seguirá a un tiempo de apostasía. ¿Me van siguiendo? O sea, el hombre de pecado del que habla Pablo en Tesalonicenses no va a aparecer de un momento a otro, sino que su revelación seguirá de ese tiempo de apostasía. O sea, va a haber un proceso. ¿Y cuál poder político religioso ha estado gobernando desde siglos? Que ha orquestado cada movimiento preciso, que no da un paso en falso, que ha llevado un proceso desde tiempos inmemoriales, con una supuesta sucesión de líderes que desde hace siglos viene dándose. O sea, no es algo que es de repente. Ya ustedes me van captando la idea. ¿Ok? Entonces, el hijo de pecado, el hombre de pecado, el hijo de perdición tiene una identidad específica. No va a aparecer de repente. Va a ser producto de una sucesión milenaria
Ya ustedes saben de quién hablo. ¿Y cuál es la identidad de este hombre de pecado? Ahora, hay algo muy interesante. Esta manifestación del hombre de pecado implica elementos sobrenaturales. Ahora, como aquí hablamos sin tapujos, como aquí hablamos abiertamente, sin censura, sin filtros, los únicos que cumplen esa característica de ese proceso de sucesión que cada vez se va manifestando en la historia, no es nada más y nada menos que el mismo papado. Sí, el mismo papado. El papado católico. La cabeza, entre comillas, visible de la iglesia. Pero es que él es muy bueno, hace buenas obras, visita a los enfermos, hace obras de caridad. Sí, claro, esa es su experiencia, su apariencia externa. Pero la Biblia dice que no. La Biblia dice que es el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Por qué? Porque ha reemplazado a Cristo. Se hace pasar por Cristo y habla cosas en contra de Dios. En contra del Altísimo, como dice Daniel. Me gusta más esa expresión. Ahora, lo interesante de todo es que esta manifestación del hombre de pecado que habla Pablo implica elementos sobrenaturales, es decir, hará llover milagros. Recientemente estuvimos, mi esposa y yo, leyendo una noticia y un documento en donde el papado reconoce ciertos eventos sobrenaturales y explican cómo ellos validan esa experiencia sobrenatural. Prácticamente lo que quieren decir en ese documento es que ellos son los únicos que pueden interpretar esos eventos sobrenaturales, hermanos. Y yo quiero que ustedes estén preparados para eso. Con esto lo que quiero decir es que va a venir un tiempo en donde este poder político religioso obrará milagros a plena luz del día, milagros portentosos, milagros que dejarán a todos con la boca abierta. Pero si nosotros estamos preparados, ya sabemos que eso es un poder engañoso, que eso no viene de Dios. Hermanos, estemos preparados para eso. Vamos a ver cosas inimaginables que engañarán al mundo entero, haciéndoles creer que es de parte de Dios, y no es así. Así que tengamos cuidado con esas cosas. No todo lo que brilla es oro. Y vendrán milagros satánicos que engañarán al mundo entero. Por eso es que Pablo dice, no os engañe nadie en ninguna manera.
hermanos, no nos dejemos engañar por este poder engañoso, por este poder político religioso que hará cosas sobrenaturales a vista y paciencia de todo el mundo, a plena luz del día lo hará. Ahora, otra característica de estas manifestaciones del hombre de pecado es que se manejará en una esfera de acción claramente de carácter religioso. ¿Me comprenden esta parte? ¿Me siguen? El hombre de pecado se manejará en una esfera de acción completamente religioso. Entonces, con esto confirmamos, hermanos, que el hombre de pecado es el papado, que manejará eventos sobrenaturales y los aplicará en el ámbito religioso. Ahora, cuando se dice que el hombre de pecado se va a manifestar, significa que permanecerá oculto hasta cierto momento y luego se revelará al mundo. Hasta ese momento había estado escondido, pero ahora de alguna manera se va a quitar su disfraz y aparecerá ante el mundo tal como es. Y ese acto de manifestación revelará su verdadera naturaleza a los habitantes de la tierra. Hermanos, eventos sobrenaturales vendrán sobre la tierra en los próximos meses, en los próximos años. Cosas que usted y yo tal vez no lo hemos considerado. Dice Pablo que Satanás puede disfrazarse hasta de ángel de luz. Y cuidado con esto, ¿verdad? Porque puede aparecer en el cielo señales de entes demoníacos haciéndose pasar por Cristo, engañando a todo el mundo. Y este poder político religioso apoyando ese poder sobrenatural, apoyando a esos demonios que se hacen pasar por Cristo, porque ellos son así. Me van captando la idea. Es algo portentoso, es algo que va a cambiar el rumbo a la historia, pero que ya está profetizado, hermanos. Que para nosotros, el pueblo de Yahweh, no nos va a tomar por sorpresa. Que no te tomen por sorpresa, mi amigo, mi hermano. Velad y estar sobrios. Velemos, estudiemos la palabra de Dios. Escudriñemos, no nos quedemos con lo que nos dicen. Pidámosle a nuestro Padre que su Espíritu nos aclare cada punto de las profecías bíblicas. Elevemos nuestros ojos al Padre y pidámosle que su Espíritu nos llene con su palabra santa. Y que no nos deje caer en estos engaños satánicos. Así que, hermanos, velemos, estemos sobrios. Ser sobrio significa no estar borracho. No se deje emborrachar por el vino de Babilonia. No se deje embriagar por el vino de la ramera de Apocalipsis.
Y un primer paso para eso es reconocer el calendario bíblico lunisolar. Todas las naciones de la tierra están embriagadas del vino, del furor de su fornicación, porque observan un calendario pagano, un calendario satánico que ha sido impuesto por la Iglesia Católica en 1582, el calendario gregoriano. Desintoxíquese. Y vuelva sus ojos al Padre. Deje el mundo. ¿Cuál va a ser tu decisión ahora? ¿Vas a seguir embriagado del vino de Babilonia? Un borracho no se da cuenta si lo engañan o no. Un borracho no tiene noción del tiempo. Alguien que está embriagado no tiene control sobre sus actos. ¿Quiere estar usted así, embriagado? No. Tenemos que estar sobrios. Tenemos que estar vigilantes en nuestros 5 sentidos, con los pies puestos sobre la tierra. Y empezar a estudiar, y empezar a leer, y empezar a estudiar. Hermanos, no se queden con lo que yo les digo nada más. Estudien por su propia cuenta y tomen decisiones con respecto a su vida espiritual. No se deje engañar. No siga embriagado con el vino de Babilonia. Hermanos, muchísimas gracias por escuchar esta breve reflexión. Esperamos que sea de provecho espiritual para ustedes y que puedan animarlos en esta vida de lucha, en esta vida de engaño, en esta vida, en este mundo de apariencias, en este mundo en donde el Dios de este siglo ha hecho terribles cosas. Ánimo, sigamos adelante, hermanos. Cristo viene pronto. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión y descubrimiento en el Ministerio Bíblico del Auténtico Séptimo Día. Esperamos que hayan encontrado inspiración y fortaleza en las enseñanzas compartidas. Recuerden que la sabiduría de las Escrituras nos guía en cada paso de nuestro camino. Hasta la próxima semana, que la paz y la gracia del Altísimo les acompañen siempre. Pueden contactarnos por medio de nuestra página en Facebook, Ministerio Bíblico del Auténtico Séptimo Día, o escríbanos al correo electrónico ministeriobíblico7dia@gmail.com.